Seguimos en Cosa Pública 2.0 y agradecemos enormemente al doctor Jorge Ramírez Plasencia. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, del Departamento de Sociología. Es integrante del Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, que desde hace aproximadamente 3 años viene llevando a cabo, como dice su nombre constitutivo, el análisis y el seguimiento a la crisis por desaparición de personas que vivimos en Jalisco, y le agradecemos que esté con nosotros porque, además de que ayer este comité emitió un pronunciamiento sobre la represión a familiares que ocurrió en las inmediaciones de Casa Jalisco, también tenemos interés en que nos ayude a hacer una lectura, un análisis del contexto más amplio de lo que está ocurriendo en el Estado. Jorge, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pues, un gusto estar aquí. Igualmente, Jorge. Si te parece, no sé si podemos empezar justamente por este pronunciamiento, Sí. por el hecho represivo que ocurrió ayer. ¿Cómo se mira desde este comité universitario que, en lugar de atenderlos, digamos, argumentando que no debían de cerrar una vialidad importante como eran las laterales de López Mateos, pues los reprimen y detienen a los de ellos? Sí, obviamente es un hecho muy grave que haya ocurrido pues esa actuación de la autoridad, que además se salda con 2 detenidos que siguen presos. Es totalmente inédito, creo que un escalamiento de ese hostigamiento, de esa hostilidad de las autoridades con los familiares de las personas desaparecidas, ¿no? Es un hecho lamentable, inédito y que sigue sin resolverse, ¿no? Y es preocupante la situación de estas personas que están presas desde ayer, además por un motivo que no estaba justificado, ¿no? Exactamente. Y recordamos antes de entrar al aire que no es la primera vez en que este gobierno utiliza la represión. Se recuerda el Halconazo Tapatío, pero específicamente contra colectivos de familiares de personas desaparecidas. Recuerdo, por ejemplo, un episodio en que los integrantes, incluso los fundadores del colectivo Luz de Esperanza, en particular su fundadora, fue reprimida, fue golpeada afuera justamente de la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas en la Calzada Independencia hace aproximadamente 2 años. El constante hostigamiento de Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza ha asegurado que a él lo siguen, que hay vigilancia, asume que es de parte de policías estatales y digamos, no solo tienen que lidiar con su dolor, el trabajo tan difícil de buscar sus desapariciones, sino también tienen a la autoridad en contra, digamos, los casos quizás más visibles, más incómodos para el gobierno, ¿no? Así es, creo que estamos cerrando un sexenio que se puede definir entre la indiferencia y la represión, porque esto no es nuevo, es una persecución constante a manera individual de estos líderes de los colectivos, y también en estos episodios donde fuerzas policíacas han estado presentes para removerlos, para desalojarlos de lugares, ¿no? Tenemos el caso también del colectivo de Luz de Esperanza, ¿no? Que también fueron desalojados en una protesta. El caso también del colectivo de guerreros, ¿no? Sí, exactamente, Buscadores de Jalisco. Sí. Buscadores de Jalisco, que también en su intento de revisar unos predios de Tlajomulco hubo hostigamiento de la policía municipal, ¿no? Y en alguna ocasión, si mal no recuerdo, digamos, de presuntos halcones, pero que no hubo respuesta de parte de la policía para brindarle seguridad, ¿no? Sí, eso es permanente. También, por ejemplo, la retirada de fichas, de cédulas que no terminan de colocarlas cuando ya están las autoridades borrándolas. Entonces yo definiría que es un sexenio persecutorio de los colectivos, de los familiares de personas desaparecidas, que ayer pues escaló, ¿no? A un nivel que no habíamos tenido antes. Que eran días muy, muy complejos porque digamos, está a un lado esto y luego está el caso de Elena Yanetsi y Kevin Ulises, y me compartías el boletín de la Fiscalía esta mañana,
y dice, se autodesaparecieron. Esa es la otra vertiente muy complicada de lo que estamos viendo como la evasión de la responsabilidad. ¿Cómo estás viendo, digamos, este mensaje en este caso concreto de estos dos estudiantes de preparatoria de la Universidad de Guadalajara, en la que ya lo había insinuado el fiscal y hoy en este comunicado ya lo afirman de parte del gobierno que se fueron por su propia cuenta? ¿Qué podría ser? Sin embargo, no hay una investigación completa porque los familiares insisten en que no se fueron por su propia voluntad. Sí, muy lamentable que la Fiscalía, si tuviera completos los elementos, debería mostrarlos, ¿no? Uh-huh. Y no seguir esta política de filtración, de insinuación de que se trató de una autodesaparición, ¿no? Y lo hizo con este caso, pero lo viene haciendo sistemáticamente, ¿no? Todos los casos son sospechosos, ¿no? Si son liberados, se aparecen las personas, parece montaje o dan a entender que es montaje, ¿no? O en el caso de las personas que no se localizan, pues son ausencias voluntarias, ¿no? Que siguen en ese plan. Jorge, quería preguntarte específicamente, ahorita estaban haciendo un pequeño recuento de algunas situaciones de represión a protestas. Obviamente está la vivida esta semana. En el boletín señalan 4. ¿Nos recuerdas cuáles son las otras que documentó el comité de análisis? Sí. El halconazo tapatío, sin duda, me imagino, es la otra, ¿verdad? Ese podría incluirse, pero nosotros queríamos destacar sobre todo las agresiones que ha habido puntuales a las actividades de colectivos, ¿no? Que son justo los que hemos comentado, ¿no? Luz de Esperanza. La agresión a Luz de Esperanza, a Fundec con Lupita, afuera de las instalaciones del CEMEFO, y también lo de Guerreros, ¿no? Hay otra también, bueno, no sé si venía ahí, es que ahorita nomás buscas en Google y te aparecen, y es increíble. Sí. Me pareció la primera una nota de Canal 44 hace justo un año, en junio del año pasado. Descarta Enrique Alfaro la represión contra manifestación donde se exigía la localización de Sandra Nalí Ramírez. Fue una protesta en la avenida Vallarta, donde también intervino la policía. La nota de Canal 44 es descarta Alfaro, que probablemente en cualquier minuto habrá también un descarte de parte del gobierno. Pero ahí de lo también, que también hubo violencia para retirarlos en esa manifestación. Sí, es permanente. Yo creo que la agresión a los manifestantes, a los familiares, con movilizaciones policíacas que tienen como objetivo pues evitar que esta manifestación pública, esta rabia que se ha ido acumulando, esta frustración de las víctimas se manifieste, ¿no? Es como no buscan de manera expedita, eficaz, y además se dedican a reprimir, ¿no? Es grave esa respuesta de la autoridad. Y también en un contexto que tú has documentado en particular desde este comité universitario en materia de análisis de desaparición de personas, también por su propia cuenta, Víctor Manuel González Romero, que han sido semanas, meses incluso, en las que las cifras de personas desaparecidas va al alza. Estamos cerrando el sexenio también con una crisis no solamente no atendida, sino en incremento, ¿no? ¿Coincides? Totalmente, sí. De hecho, pues ha habido ya más de 9,000 desapariciones que se han acumulado en este sexenio, ¿no? De todas las históricas, que oficialmente son poco más de 15,000, 9,200, vamos a cerrarlo así, han ocurrido en estos casi 6 años, ¿no? Es una cantidad enorme y efectivamente es un problema a la alza. Lo muestran las mismas cédulas, que aparte solamente es una quinta parte del problema, ¿no? No todos los casos que se denuncian terminan como cédulas. Claro. Entonces, obviamente está creciendo, ¿no? El problema está sin control. Preguntarte también, Jorge Ramírez, sobre cómo ha calado estos mensajes. Ahorita estábamos comentando al principio de cómo estos posicionamientos de la represión y después criminalizar a las personas que protestan puede trasladarse a defender los argumentos de la autoridad de están trabajando y las personas van a manifestarse, qué bueno que las echen de ese lugar. ¿Sí ha calado ese discurso, digamos, en defensa de la actuación policial del actual gobierno o es algo que se queda más bien en las redes sociales? Es terrible los comentarios que estuve viendo ayer.
en Twitter, en X, justificando la actuación policial, pero yo no sé si son simplemente bots de las muchas granjas que defienden al gobierno o si está llegando ese mensaje de manera orgánica. No, yo creo que justo es una campaña orquestada de desprestigio a estos movimientos, ¿no? A estas acciones, y que por parte de la sociedad creo que hay cada vez más conciencia de que sí se está llegando a una situación intolerable y que hay que ponerse parte de los familiares, ¿no? Yo creo además que con la movilización exitosa que ha habido en estos últimos casos, se está generando un consenso tácito entre las personas que tienen familiares de que esa es la vía. Exactamente. Han visto que es más eficaz cuando hay movilizaciones, la respuesta de medios también, hay que decirlo, de la sociedad y del propio gobierno, de tal manera que claramente pues es legítimo que acudan a esta reacción. Jorge, te quiero pedir un favor, tenemos que hacer una breve corte, vamos al corte de 1 minuto y regresamos en esta conversación con Jorge Ramírez Plasencia, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, integrante del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas. Volvemos. Perfecto. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, estamos en esta conversación y le agradecemos de nuevo a Jorge Ramírez Plasencia, integrante del Comité de Análisis en materia de desaparición de personas de la Universidad de Guadalajara, que nos acompaña aquí en cabina, justamente para tener un análisis, una lectura más allá de las notas diarias que tenemos eventualmente de lo que está pasando. Y justo en este sentido, Jorge, pues te citamos cuando publicas algo, citamos también y hablamos contigo cuando nos das oportunidad también a Víctor Manuel González Romero, y las cifras van hacia arriba. Pero también esto en un contexto que tú me parece que es el que más ha analizado, de una manipulación de las cifras. ¿Qué has encontrado cuando te metes al fondo del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, que por lo demás se presentó más de 2 años después de que debía haberse presentado? Sí, es sorprendente lo que se puede documentar revisando esas cifras, ¿no? Habla de una manipulación sistemática de los registros que se ha venido dando al menos desde finales del 2021, ¿no? Claramente desde el 2022 tenemos un registro que no está reflejando la dinámica real del problema, ¿no? Tenemos dos mecanismos que han usado para reducir el número de personas desaparecidas, que es: no reporto todos los casos, ¿no? Apenas algunos están subiéndolos, ¿no? Si ustedes se fijan, hay cédulas de 2012, claro, ¿no? Como si nada las suben, y son casos en algunas ocasiones que no están registrados, no están en el registro, lo están dando por nuevos. Está la cédula que emite la Comisión de Búsqueda, pero no está ante el registro estatal que maneja también entre la Comisión y la Fiscalía Especializada. Exacto, no está en ese registro, empiezan a subir cédulas. Esa es una forma, digamos, no reportan todos los casos de personas desaparecidas que efectivamente hay. Y otro que han venido sistemáticamente usando es no dar cuenta de todas las localizaciones. Ellos tienen un mes para rendir cuentas de los casos que se presentaron en ese periodo, y los que logran resolver, y eso les ayuda a que no emiten cédulas, por eso hay una confidencialidad del 70% de las cédulas, no son los datos públicos. Entonces, en la medida en que no son públicos los casos, si los resuelven, no los declaran. Sí. Básicamente los que maneja la Comisión de Búsqueda, que no tienen una averiguación previa. Entonces, digamos, del análisis así a fondo, sí se constata que hay una manipulación de las cifras. No sé si el término se pueda sostener, pero por lo menos sí alteración de las cifras. Sí, totalmente. Por ejemplo, por esta vía de no reportar todos los casos de personas que localizan,
no han informado de 1,200, más o menos, 1,200 casos. El rasuramiento que hubo en el registro nacional, ¿no? Que dejaron de reportar desde marzo de 2022. Ese fue un caso, ¿no? Pero digamos mensualmente, después, sí, desde el 2021, son 1,200 por lo menos que no han ingresado al registro, que no los ingresaron. Entre ellos, personas que fueron privadas de la vida. Sí. Esto que estás comentando de que no lo registran inmediatamente es lo que le pudo haber pasado. Comentábamos ayer el caso terrible de Keila y su bebé. Este caso se da a conocer por la protesta exigiendo la localización de los primos desaparecidos. Nos lo comentó ayer Pablo Toledo. Ella y su bebé desaparecieron el 29 de julio en la colonia Tabachines, en Zapopan. Estaba su familia protestando ayer y comentaron sus familiares a Pablo Toledo que ni siquiera le han otorgado la ficha de búsqueda, a pesar de que desapareció el 29 de julio, ella y su bebé. Esto es como un ejemplo de eso que puede estar pasando. La familia dice que ya fueron a fiscalía, presentaron, pero que todavía no les han dado la ficha de búsqueda. Es un claro ejemplo de eso, Jorge. Sí, en ese caso hay una demora, pero hay efectivamente casos donde se presentó la desaparición, no levantan la cédula y luego la persona aparece muerta, entonces no está desaparecido. Claro. No, ese caso nunca ingresa. Yo tengo conocimiento de uno que fue la persona a pedir la cédula, le dicen, el que hace las cédulas no vino hoy, y a los días, como apareció la persona, por desgracia asesinada, ya no generaron una cédula de búsqueda, ¿no? Jorge, esta fue una de las maneras en las que el actual gobierno de Enrique Alfaro intentó administrar esta crisis, ¿no? Yo lo señalaba de esa manera, para proteger su imagen cuando quería ser candidato presidencial, para proteger a su gobierno, pero me parece que ahora sencillamente es así como minimizar, subestimar y casi como ignorar que existe el problema. En conjunto, siendo un gobernante que prometió desde el primer día que supuestamente iba a atender de manera personal y darle prioridad al problema de la desaparición de personas, está terminando con una política fallida y una actitud no solo poco empática, sino incluso agresiva en contra de los sujetos las familias que buscan a sus desaparecidos, ¿no? Así es una política que fracasó, que se dedicó a ocultar el problema y que termina con un cierre autoritario inadmisible, totalmente condenable, que le deja una herencia muy complicada a la persona que viene a cargo del gobierno. Va a tener un desastre en términos de ese renglón, ¿no? Bueno, en los minutos, antes de cerrar, me gustaría una pregunta quizás más complicada o más difícil de encontrar, pero tratar de entender por qué Jalisco sigue siendo el epicentro de las desapariciones. O sea, porque hay territorios, o sea, decimos que en México hay más de 110,000 desaparecidos, y sí, es un problema que está presente en todos los estados, pero no se compara con la situación que viven otras entidades. Es decir, Guadalajara tiene más desaparecidos que 4 o 5 estados de toda la República. Lo que ocurre aquí es de unas dimensiones que a veces no tomamos conciencia de ella. ¿Cuáles son, digamos, como las causas explicativas que has encontrado hasta este momento? Tenemos un cártel muy fuerte, asentado en la entidad, que tiene un estilo único, que es ha adoptado un método el método de desaparición como estrategia para imponerse, para lograr el control territorial. Tenemos también que el propio fracaso de las autoridades ha estimulado que el patrón de la desaparición se difumine como método para que otros agentes lo implementen, lo sigan, ¿no? Así es. Como hay tanta impunidad, la forma de desaparición pues, se ha adoptado por otras personas que no pertenecen al crimen organizado, ¿no? Hay casos así. Uh-huh. Entonces, es difícil, digamos, explicarlo. Hay varias cosas que están coincidiendo, pero efectivamente es un problema muy grave. Problema más grave porque es muy difícil cuantificarlo, porque la desaparición justo tiene que ver con el borrado de evidencias, de indicios, ¿no?
Entonces, es complejo por eso, ¿no? También. Quizás estamos en una situación especialmente vulnerable considerando que los datos estatales, como comentas, fueron alterados y los casos de los datos federales, pues también con el censo famoso del gobierno de López Obrador muy cuestionado. Estamos en el peor escenario en Jalisco, entonces. Sí, en términos de medición del problema estamos, yo creo que al inicio del sexenio, ¿no? Perdimos 6 años. Y así como Jalisco es el epicentro de las desapariciones, México probablemente es el epicentro de la violencia en América Latina. No sé si comparado pues con algunos países que en algún momento estaban en los primeros lugares, probablemente Honduras, probablemente Colombia, sí, o Brasil, pero sin duda México sigue siendo, digamos, si sumamos desapariciones y homicidios intencionales. Por eso hablamos aquí de una guerra informal por la magnitud de, de estas víctimas. Y pues un poco preguntarte si hay, cómo podremos explicar a qué obedece esta violencia. ¿Es funcional a qué? Digamos, a intereses económicos, intereses políticos, solamente criminales. ¿Cómo podríamos tratar de explicar esta violencia? Mira, pues hay varias hipótesis. Una posibilidad es que estamos ante un fenómeno de fusión de poderes, del poder criminal, del poder político y del poder económico, ¿no? Que se habían mantenido más o menos separados en México, ¿no? Digamos, operando en la informalidad y ilegalidad, pero ahora lo que estamos viendo es una fusión, ¿no? Es decir, se trata de un mismo grupo de intereses que se están fusionando con la actividad criminal, ¿no? Yo creo que forman parte de una élite en ascenso, que si siguen así las cosas son las que van a dominar en adelante, ¿no? La política, la economía y, digamos, la esfera de lo ilegal, ¿no? De las actividades ilegales. O sea, en conjunto es una complejidad, por eso es tan difícil, pues, una promesa como la que hizo López Obrador al empezar su sexenio de que en 6 meses iba a anotar y bueno, pasaron 6 años y es evidente que si bien disminuyó la tendencia alcista, es totalmente insuficiente para lo que le demanda la sociedad. Totalmente, el problema está pues en un punto muy alto, ¿no? Tanto claro, de homicidios, que es el medidor tradicional de la violencia, como todas estas violencias que no se pueden medir tan fácilmente, ¿no? Una última pregunta de mi parte, es como un poco volviendo al principio, el tema de la represión. Es que me tiene muy inquieto el tema de los 2 detenidos en la protesta de ayer, entre otras cosas porque en las redes sociales comenzaron a decir que eran integrantes de algún partido político contrario al gobierno estatal. Resulta que son familiares de una persona desaparecida y nos enteramos de eso porque fueron víctimas de la represión. Detenidos Osvaldo Rojo y Jairo Jauregui buscan a Gustavo Rojo Gallegos, desaparecido desde el 9 de julio en Tlajomulco. Hay una nota del Occidental que comentan los familiares, tuvieron que irse a la fiscalía anoche a protestar para que los liberaran. Parecen que van a estar de 48 a 72 horas porque parece que podrían fincar cargos de hasta robo y agresión a la autoridad. Pregunta Jorge, en un caso de un familiar desaparecido, digamos, que está agotando recursos económicos, emocionales, tratando de localizar, ¿a qué se enfrenta luego al tener que sufrir también algunos de los integrantes temas de cárcel o cuestiones legales, digamos, el peso de la represión en la búsqueda, cómo afecta? Yo creo que, mira, un efecto que pueden no estar calculando las autoridades es que esto radicalice la protesta, ¿no? Es decir, si no me estás dando una respuesta para mi demanda y además me consignas, ¿no? Me detienes, esto puede llegar a hacerse mucho más intenso, ¿no? Yo creo que ese escenario no lo están midiendo, ¿no? Uh-huh. Es decir, en la medida en que repriman estas movilizaciones, estos recursos desesperados que tienen las personas, se pueden radicalizar más, ¿no? Sin duda. Bien. Así es. Bueno, Jorge Ramírez, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Siempre es importante para nosotros también y muy necesario, pues, tener tu lectura, tu análisis de todo este fenómeno que cotidianamente estamos reportando, pero creo que es necesario detenernos para tratar de profundizar y entender las causas, también para encontrar las salidas, ¿no? Hay que decirlo, desde la sociedad hemos sido incapaces de acompañar a las familias víctimas,
para detener este problema tan grave que tenemos, pero bueno, seguiremos haciendo el intento. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Jorge Ramírez, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, doctor en Sociología, integrante del Comité Universitario en materia de desaparición de personas. Vamos a la pausa y regresamos con más información y para cerrar Cosa Pública 2.0 de este jueves 8 de agosto. Ya regresa Cosa Pública.